And while I was there, I saw lots of things that changed my opinion on the war dramatically. Y bueno, entonces fui a Irak y a través de mi experiencia allí vi una serie de cosas que definitivamente cambiaron mi percepción. ¿Qué cosas vio? También una persona tan joven nos decía que tiene menos de 30 años incluso. ¿Qué cosas vio que le hicieron reafirmar su visión antiguerra? Well, okay. A lot of things I saw there was due to the fact that my job, most of the time, the job I did in the military was in Iraq was I was interrogating Iraqis. Entre otras cosas, porque mi labor, estando allí en Irak, era la de interrogar a los iraquíes. And the key word is Iraqis, not insurgents. Y debo acotar en este sentido que tenía que interrogar a ciudadanos iraquíes. No estoy hablando de insurgentes. Because probably about 95% of the people I interrogated in Iraq had nothing to do with the insurgency. Porque 95% de las personas que tuve que interrogar no pertenecían a ningún movimiento de insurgencia. They were just working people like anyone else, and they were basically just caught in the wrong place at the wrong time. Eran simplemente trabajadores, personas comunes, simplemente les tocaba estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. And it seems like today, or at least when I was in Iraq, that the U.S. military judges its success in Iraq by how many people it can detain and send to prison. Entonces, debo decir que en este sentido, un concepto de éxito de nuestra grupo de militares allá es la cantidad de personas que detienes por día. Eso es lo que ellos denominan como una estadística exitosa. ¿Cómo eran los interrogatorios? O sea, ¿qué tenía que hacer usted que le chocó tanto? The interrogations that I performed were actually pretty by the book, and we actually followed the laws for the most part. You know, I did see soldiers occasionally hit detainees, but not too terribly. But the thing that I did see that was really terrible was the fact that the U.S. military would send, detainees to the Iraqi National Guard, Iraqi police. En este sentido, debo decir con respecto a los interrogatorios que, bueno, por lo menos los que yo llevé a cabo, procuraba ajustarme a las reglas. De vez en cuando te tocaba de repente darle un golpe a un detenido, pero lo terrible no eran los interrogatorios que hacíamos nosotros, sino que nosotros remitíamos a estos detenidos a las fuerzas iraquíes aliadas al ejército de Estados Unidos, y ellos se encargaban del trabajo sucio. ¿En ese trabajo sucio en qué consistía? Yes, okay, basically, the Iraqi government in Iraq is just a puppet of the United States. Básicamente, el gobierno de Irak actual es una marioneta del gobierno de los Estados Unidos. Basically, what they would do is they would, the U.S., my unit at least, wouldn't torture detainees, but they would send them off to the Iraqi military to torture them. Entonces, básicamente, mi unidad no se encargaba de torturar a ningún ciudadano que iba a ser interrogado, pero se lo enviábamos a las fuerzas iraquíes alineadas con Estados Unidos para que llevaran a cabo las torturas. And this is a huge change in my thinking, because right then and there I realized that not only is torture immoral, it's also really ineffective for gathering information. Además, me cambió la mentalidad radicalmente, porque me di cuenta que no solo la tortura es inmoral, sino que además no te permite obtener información relevante. Because I would get huge lists, confessions that the Iraqi military would give me from people that would confess to doing crimes there's no way they possibly could have committed. Entonces, bajo tortura, muchas de estas personas terminaban dando unas confesiones larguísimas, donde ellos confesaban crímenes que no era posible que ellos hubieran hecho. They would be confessing to every terrorist attack that was ever committed in Iraq. Ellos confesarían ser culpables de cualquier tipo de ataque terrorista que hubiese tenido lugar en Irak. Y era evidentemente porque eran torturados. ¿Qué tipos de tortura tuvo usted conocimiento que se aplicaban o se siguen aplicando? Most, and actually, this is the thing is, I actually usually didn't see the torture. I would see the after effects of the torture. The detainee come in with lashes all over his body, bruises all over their body, to the point where there wouldn't be an inch of flesh that was unmarked. La mayoría de los detenidos, cuando regresaban a nosotros, después de ser interrogados por las fuerzas iraquíes alineadas con Estados Unidos, tenían el cuerpo lacerado. Tú podías ver hematomas, entre otro tipo de lesiones en sus cuerpos. And the only thing I could really use to explain what it looked like to me was photos from my American history textbooks of the way slaves were beaten would look. Y la única cosa con la que pudiese yo comparar esto
es con las fotos que yo vi en mis libros de historia de la manera que eran tratados los esclavos durante los tiempos de la colonización. Usted intentó denunciar, estando en Irak, lo que estaba sucediendo. O sea, ¿qué hizo usted cuando empezó a observar las torturas, los abusos, las arbitrariedades? When I was in Iraq, I'm afraid that I don't feel like I did enough to air my concerns, unfortunately. I did bring up the point that, you know, that the fact that these people were tortured meant that they admitted that whatever they admitted to was of no use to us as intel. Siento que no hice suficiente. Llega un punto donde, bueno, lo que hacía era recibir este tipo de informes y no hice mucho. I figured that in my mind that the U.S. would probably, the military, the people I worked with, would probably better react to the fact that torture was ineffective rather than torture being immoral. Yo me di cuenta que, bueno, yo esperaba que en algún punto los militares que se encontraban comandando las unidades allá se dieran cuenta que no solo la tortura fuese inmoral, sino que en realidad vieran la poca efectividad al respecto. ¿Usted cuándo regresa a Estados Unidos y en qué condiciones? When did you go back to the United States and under what conditions? I went back in, let me think, 2005. I went back to the United States under honorable conditions, and I think the thing about the things I saw in Iraq, you know, a lot of times we were kept so busy that I didn't really have a time to really think about the moral implications of what we were doing. Volví en 2005 bajo condiciones, llamémoslas normales. Lo que pasa es que en tu tiempo allí tú no tienes tiempo de analizar y reflexionar las implicaciones morales de lo que sucede allí. ¿Cuándo decide tomar partido abiertamente en contra de la invasión contra Irak? O sea, ¿cuándo decide actuar, convertirse en un activista como ahora? It was quite a process. I mean, one of the things is when I came back, you know, I was finally alone. It was time to like process everything I saw and everything I did in Iraq. Fue un proceso bien complejo porque cuando volví me encontraba solo y es allí donde empiezo a analizar y a pensar en las cosas que había hecho allí en Irak. And once that happened, I basically knew right then and there I could never go back to Iraq again. Y una cosa sí decidí contundentemente que no volvería a ir a Irak. ¿Lo volvieron a enviar a Irak? ¿Intentaron enviarlo nuevamente a Irak? I was sent once to Iraq and they tried to send me for a second time. Yo fui enviado una vez y ellos intentaron enviarme dos veces. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su reacción? At that point, I was so against the war that if I would have went to Iraq, I don't think I would have been able to look myself in the mirror. En ese punto ya me encontraba opuesto a ir a la guerra y no podría haberme visto en el espejo y aceptar volver a hacerlo. Everyone has a decision to make. You know, everyone can choose to do the right thing or choose just to go along with the flow and just do what they're told. Cada uno tiene un poder de decisión de decir lo que es bueno y lo que es malo. I decided that right then and there I would do the right thing, no matter what the implications were. Y yo decidí hacer lo correcto, no importa cuáles fueran las consecuencias al respecto. I actually lucked out that I had really good advice, and I actually got out of the military without facing any serious legal repercussion. Y lo bueno es que, bueno, además recibí buena asesoría, buenos consejos y reafirmé más mi decisión. ¿Se retiró del ejército de Estados Unidos? I basically I just stopped showing up. Sí, simplemente dejé de asistir. ¿Qué implicaciones ha tenido para usted su actitud hacia la invasión contra Irak y el hecho de haber desertado prácticamente? Basically, the time that when I got out of the military, I was actually a reservist, and as a reservist, it's easier to get out of the U.S. military because basically it's kind of like it's basically looked at as more of a job than an actual like. It's basically looked at more as like a job, and if you don't show up for it, you're considered more like a bad employee than an AWOL soldier. Bueno, para el tiempo que deserté del ejército de los Estados Unidos era más como un reservista, entonces es un poco más fácil que estar activo en servicio, entonces es más como un trabajo y cuando dejas de ir, bueno, te perciben simplemente como un mal empleado quizás. If I was active duty at the time, I could not have done what I did to get out of the military. Si hubiese estado más activo en el servicio hubiese sido más difícil y quizás no hubiese podido hacer lo que hice. Sí, adelante. Go ahead. And also I had I called something called the GI Rights Hotline,
which is something in the U.S. that soldiers can call to get legal advice about any issues they have in the military. También comencé a recurrir a un servicio que existe en Estados Unidos para advertir a las personas de lo que puede suceder si se unen a las tropas. Así como hay, digamos, los reclutadores que te llaman también. ¿Usted ha sido perseguido en Estados Unidos? ¿Ha sido rechazado por haber asumido esta actitud contra la invasión? Not officially. I haven't been actually persecuted by the U.S. military for resisting the invasion, but at the same time, it's there's definitely some opinion in the military that I should have went and did my duty, or as they say, but basically, or just follow orders I was told to. No he sido oficialmente perseguido por el ejército de los Estados Unidos, sin embargo existe una opinión dentro del ala militar donde te señalan y simplemente dicen, bueno, pero es que tú tienes que ir a cumplir tu deber, pero yo me cuestiono y yo digo que no puedo ir ciegamente a seguir órdenes allí. It's easy to be a good German and just do what you're told, but I decided that there's just no way I could do that, and at the same time, most of the people I know completely support what I did. Entonces, claro, sí, es más fácil tomar la senda menos complicada y sí ir a volver a ser militar en Irak, pero simplemente pues yo escogí no hacerlo y la mayoría de las personas que me conocen apoyan mi decisión. ¿Usted se arrepiente de la decisión que tomó? Regret of the decision that you have made of abandoning? Not for one moment. No dudo en absoluto ni por un momento. I think it's one of the best decisions I ever made. La decisión de abandonar el ejército de Estados Unidos. Creo que es una de las mejores decisiones. ¿Cómo piensa que podría terminarse la invasión de Estados Unidos contra Irak? O sea, ¿de qué manera el gobierno de Estados Unidos podría finalizar de una vez con eso? I don't think the U.S. government wants to end either the war in Iraq or the war in Afghanistan. Yo no creo que ellos quieran poner final ni a la invasión en Irak ni a la invasión en Afganistán. The people in the United States and the people in the military are the people that are going to have to make the wars in Iraq and Afghanistan end. Es el pueblo que va a tener que oponerse para que haya un final menos infeliz en estos dos países. And if more soldiers take the view of refusing to fight, if more American citizens do things like prevent military equipment from shipping out of the country, then we wouldn't have these wars right now. Entonces, si tenemos la fortuna que haya más militares que digan que no van a ir a combatir allí, si evitamos que salgan los embarques de armas hacia esa región, creo que eso puede ser un paso fundamental. ¿Otros soldados piensan como usted? Are there any other soldiers that have ¿O son la minoría? Or you are a minority? Right now, I'm actually a member of a group called Iraq Veterans Against the War, which is, thousands strong of, people who served in the military and people that are currently serving in the U.S. military. En este momento yo estoy involucrado como activista con un grupo de gente que estuvo en la guerra, otros que se oponen, otros que están actualmente allí prestando servicio. O sea, hay personas prestando servicio Are there people que están en contra. That are against as well? I'm sure there are. The thing is, in the military, having anti-war views isn't really accepted. Even when occasionally when I was in Iraq, I would say anti-war things to friends of mine, but generally it was when I knew it was safe and that the person I was talking to probably shared similar views. Por supuesto, yo creo que sí, hay personas que se oponen allí en el campo de batalla. Lo que pasa es que no lo puedes expresar públicamente y las veces que yo lo hice es porque estaba junto a personas que quizás compartían mi misma opinión. Si alguien lo dice públicamente, si un soldado dice en Irak que está en contra, que no quiere estar allí, que no se debe seguir haciendo eso, ¿qué le sucede? Well, a soldier can, right now, we have active duty soldiers who are in Iraq Veterans Against the War, and that's perfectly okay. It's okay for a soldier to be against the war in Iraq. Now, the line is when they start refusing to, accept the legal orders to either go to Iraq or to fight in Iraq.
Por supuesto, si hay soldados cuya opinión es en contra de la guerra. El problema y la línea, digamos, donde te empiezas a perjudicar es cuando simplemente no aceptas seguir órdenes que te han sido encomendadas. Te queremos preguntar también sobre la instalación de bases estadounidenses en Colombia. El gobierno colombiano va a permitir que mayor cantidad de tropas de Estados Unidos estén allí, en territorio colombiano. En su opinión, usted que sufrió, que vivió la invasión contra Irak, ¿qué implicaciones podría tener esta presencia militar de Estados Unidos en Colombia? I mean, if you look at it historically, I mean, before the Gulf War, you know, the U.S. were putting bases in Saudi Arabia. Before the war in Iraq, the U.S. had bases in Kuwait. You know, now they're putting bases in Colombia. They say the bases are for fighting the war on drugs. Si vemos desde la perspectiva histórica, ¿qué pasó en la Guerra del Golfo? Pues hubo un incremento de tropas militares de Estados Unidos en Arabia Saudita. De igual manera pasó con Irak, hubo un incremento de la presencia de militares en Kuwait. Entonces vemos un incremento de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Creo que es bastante But I think we all know that's a lie. preocupante. The U.S. is basically interested in basically a new form of colonialism, and you know, they've definitely been involved in, you know, destabilizing Venezuela, and they're definitely going to be involved, and they definitely were involved in destabilizing Honduras. So there's pretty much nothing good that can come from those bases being in Colombia. Ellos alegan entonces que el incremento de estas tropas es para combatir las drogas, para combatir el narcotráfico, y sabemos que es mentira. Más bien es como una nueva ola de colonialismo que se cierne sobre la región. Hemos visto con preocupación que el gobierno de Estados Unidos se ha involucrado en desestabilizar a Venezuela, que desestabilizaron Honduras. I mean, does anyone actually feel safer with you? Does anyone in Latin America actually feel safer with U.S. bases in Colombia? Yo me pregunto, ¿hay alguna persona en Latinoamérica que se pueda sentir segura con un incremento de presencia militar de Estados Unidos en la región? I think that's the question everyone has to ask themselves. Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer todos. Esta presencia militar, soldados estadounidenses en Colombia, ¿podrían atacar a Venezuela? You think it's possible an attack against Venezuela? Anything's possible. I mean, I have no idea what is being planned. The U.S. is definitely involved in the coup against Hugo Chavez. They're definitely involved in the, you know, the oil strike or lockout, or however you view it. Yo creo que todo es posible. Hemos visto como el gobierno de Estados Unidos está involucrado en el intento de golpe en contra del presidente Chávez. Estuvieron también involucrados contra la huelga petrolera o sabotaje petrolero, depende como quiera verse. The U.S. is very threatened by Venezuelan socialism in the Bolivarian Revolution. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su antipatía por el proceso bolivariano, por la revolución en Venezuela, it goes against their imperialist plans. Porque quiere frenar los planes expansionistas e imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Even people in this country, in Venezuela, who are against Hugo Chavez, I don't think they realize the implications of what a U.S. invasion of Venezuela would look like. Yo creo que incluso la gente que se opone al gobierno del presidente Chávez no ha entendido las implicaciones y las consecuencias de un incremento de la presencia o una invasión de Estados Unidos a Venezuela. You're talking about bombings that would cause like 90% casualties. Cuando hablamos de bombardeos, estamos hablando de un 95% de posibilidades de bajas. And I think, as Ava said earlier today when she was speaking, it wouldn't just be people in red shirts that would get killed by those bombs. Yo creo que nadie quiere morir como consecuencia de bombardeo. Por último, le preguntaríamos, ya finalizando, en su opinión, como soldado estadounidense, ¿qué podría detener esta ocupación militar de Estados Unidos en Colombia, que además constituye una amenaza para toda América Latina? Well, right now I would say that basically Latin America needs to get together and decide that they're not going to basically, you know, keep their veins open for U.S. imperialism. That they actually need to like kick the bases out of Colombia. So, I mean, that involves the Colombian government and basically all of their neighbors. Desde la perspectiva actual, yo te diría, o yo llamaría a que los latinoamericanos se junten para que no permitan que sus venas continúen abiertas y
que luchen para que estas bases no puedan ser instaladas en Colombia. Sí, adelante, y el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo parar ese acuerdo militar? How can we in the United States stop this military agreement? Basically, well, I think more people in the U.S. actually need to educate themselves about what's going on in Colombia, because I don't think many Americans actually understand what's happening there. Yo creo que es muy importante incrementar el nivel de conciencia, educar al pueblo estadounidense, porque no creo que muchas personas están enteradas del contenido de este acuerdo y de sus consecuencias, respectivamente. They don't know that military equipment that's sent to Colombia is used against FARC. They don't understand that, defoliation is like spread across Colombia, killing even people who aren't killing plants for people and agriculture for people who aren't even growing drugs. Ellos no saben para qué es usado el equipo militar que se envía a Colombia. Ellos no saben acerca de las atrocidades que lamentablemente cometen militares que matan a agricultores que para nada siembran drogas. And hopefully once they get themselves educated, they'll take more radical actions to prevent this from happening. To prevent, U.S. imperialism can be stopped by Americans, and they're right inside. So. Hopefully, Americans will wise up and actually, as I said earlier, as Che Guevara said that, Americans live in the belly of the beast. They can stop U.S. imperialism if they choose to. Entonces creo que esta educación del pueblo estadounidense nos llevaría a que acciones más radicales se tomaran para impedir estas acciones imperialistas del gobierno estadounidense. Yo creo que un levantamiento de las personas, una voz de protesta, impediría esto. Como dije más temprano hoy, vivimos en el vientre de la bestia y creo que somos los responsables y las personas que podemos parar esto. Muchísimas gracias. Thank you very much. Nosotros despedimos a Josh Simpson, como lo habíamos identificado anteriormente, es presidente de la organización Veteranos de Irak contra la Guerra en el Fuerte Lewis y ex agente de inteligencia para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Como mismo lo he relatado, había participado en interrogatorios en Irak. Le agradecemos también a nuestro intérprete esta noche, a Carmelo Velázquez. De esta manera finalizamos Contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos. The interrogations that I performed were actually pretty by the book, and we actually followed the laws for the most part. I did see soldiers occasionally hit detainees, but that was but not too terribly. But the thing that I did see that was really terrible was the fact that the U.S. military would send detainees to the Iraqi National Guard. En este sentido debo decir con respecto a los interrogatorios que, bueno, por lo menos los que yo llevé a cabo, procuraba ajustarme a las reglas. De vez en cuando te tocaba de repente darle un golpe a un detenido, pero lo terrible no eran los interrogatorios que hacíamos nosotros, sino que nosotros remitíamos a estos detenidos a las fuerzas iraquíes aliadas al ejército de Estados Unidos, y ellos se encargaban del trabajo sucio. No te permite obtener información relevante. Because I would get huge lists, confessions that the Iraqi military would give me from people that would confess to doing crimes there's no way they possibly could have committed. Entonces, bajo tortura, muchas de estas personas terminaban dando unas confesiones larguísimas, donde ellos confesaban crímenes que no era posible que ellos hubieran hecho. They would be confessing to every terrorist attack that was ever committed in Iraq. Ellos confesarían ser culpables de cualquier tipo de ataque terrorista que hubiese tenido lugar en Irak. Y era evidentemente porque eran torturados. ¿Qué tipos de tortura tuvo usted conocimiento que se aplicaban o se siguen aplicando? Most, and actually, this is the thing is, I actually usually didn't see the torture. I would see the after effects of the torture. The detainee come in with lashes all over his body, bruises all over their body, to the point where there wouldn't be an inch of flesh. ¿En ese trabajo sucio en qué consistía? Yes, basically. Okay, basically, the Iraqi government in Iraq is just a puppet of the United States. Básicamente, el gobierno de Irak actual es una marioneta del gobierno de los Estados Unidos. Basically, what they would do is they would, the U.S., my unit at least, wouldn't torture detainees, but they would send them off to the Iraqi military to torture them. Entonces, básicamente, mi unidad no se encargaba de torturar a ningún ciudadano que iba a ser interrogado, pero se lo enviábamos a las fuerzas iraquíes alineadas con Estados Unidos para que llevaran a cabo las torturas. And this is a huge change in my thinking.
Because right then and there, I realized that not only is torture immoral, it's also really ineffective for gathering information. Además, me cambió la mentalidad radicalmente, porque me di cuenta que no solo la tortura es inmoral, sino que además es urgente. Because probably about 95% of the people I interrogated in Iraq had nothing to do with the insurgency. Porque 95% de las personas que tuve que interrogar no pertenecían a ningún movimiento de insurgencia. They were just working people like anyone else, and they were basically just caught in the wrong place at the wrong time. Eran simplemente trabajadores, personas comunes, simplemente les tocaba estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. And it seems like today, or at least when I was in Iraq, that the U.S. military judges its success in Iraq by how many people it can detain and send to prison. Entonces, debo decir que en este sentido, un concepto de éxito de nuestra grupo de militares allá es la cantidad de personas que detienen por día. Eso es lo que ellos denominan como una estadística exitosa. ¿Cómo eran los interrogatorios? O sea, ¿qué tenía que hacer usted que le chocó tanto? And while I was there, I saw lots of things that changed my opinion on the war dramatically. Y bueno, entonces fui aquí, a través de mi experiencia allí, vi una serie de cosas que definitivamente cambiaron mi percepción. ¿Qué cosas vio? También una persona tan joven nos decía que tiene menos de 30 años incluso. ¿Qué cosas vio que le hicieron reafirmar su visión antiguerra? Well, okay. A lot of things I saw there was due to the fact that my job, most of the time, the job I did in the military was in Iraq was I was interrogating Iraqis. Entre otras cosas, porque mi labor, estando allí en Irak, era la de interrogar a los iraquíes. And the key word is Iraqis, not insurgents. Y debo acotar en este sentido que tenía que interrogar a ciudadanos iraquíes. No estoy hablando de